Estimadas profesoras, compañeros en general, el día de hoy a mi grupo y a mí nos tocó hablar sobre la contracción del músculo. Los integrantes son Yaxi Nostroza Adriana, quien les habla en este momento Yara Hernández Fiorella y Saga Alarcón Carla. Voy a iniciar con una pequeña introducción sobre el músculo en general. Como se sabe, hay tres variedades de músculo. El músculo cardíaco, que es también considerado el músculo involuntario estriado, músculo esquelético, que es el voluntario estriado, y el músculo liso, que es el involuntario no estriado. Las características funcionales del músculo vienen determinadas por la capacidad de contracción que le confiere al organismo en su conjunto o a cada uno de los órganos y sistemas que lo constituyen, la posibilidad de realizar movimientos, etc. La importancia de la musculatura viene reforzada por el hecho de representar alrededor del 40% del peso corporal, contener más de un tercio de sus proteínas y ser responsable de casi la mitad de la actividad metabólica del organismo en reposo. Estructura general del músculo. Cada músculo está formado por un conjunto de células alargadas provistas de numerosos núcleos llamadas fibras musculares, que se agrupan en haces envueltos por vainas de resistente tejido conjuntivo o conectivo, como prefieran llamarle. En total, van a existir tres tipos de fibras. Estas son las fibras esqueléticas, las fibras cardíacas y las fibras lisas. En la estructura de una fibra muscular se pueden distinguir distintos componentes, que son el sarcolema, el sarcoplasma, las miofibrillas y los núcleos. Voy a iniciar con el sarcolema. El sarcolema, o también llamada membrana muscular, se encuentra formado por una membrana celular típica, que es el plasmalema, y una lámina basal externa formada por glucoproteínas. Va a presentar una serie de invaginaciones denominados túbulos T o túbulos transversos, que se prolongan hasta situarse en estrecha relación con el retículo endoplasmático, o en este caso se va a denominar retículo sarcoplasmático. Siguiendo con el sarcoplasma, este componente difiere únicamente por la presencia de una proteína con capacidad de fijar oxígeno transportado por la sangre, que es la mioglobina, y que confiere a la fibra su característica coloración roja. La fibra muscular, además, tiene capacidad de almacenar hidratos de carbono en forma de glucógeno, dada su alta capacidad metabólica. Por ello, todos los orgánulos citoplasmáticos están muy desarrollados. Por orgánulos me refiero, por ejemplo, al retículo sarcoplasmático, al sarcosoma, o también que es la mitocondria, y el aparato de Golgi, entre otros. Siguiendo con las miofibrillas, son unas finas estructuras cilíndricas de aproximadamente una micra de diámetro, de naturaleza proteica, y son los elementos responsables de la contracción muscular. Van a estar dispuestas paralelamente al eje longitudinal de la fibra, a la cual recorren de punta a punta uniéndose al sarcolema. Dentro de estas miofibrillas van a existir estructuras llamadas miofilamentos, que se van a encargar de la contracción del músculo, que consiste en el deslizamiento de los miofilamentos finos de actina sobre los miofilamentos gruesos de miosina. Todo esto regulado por la intervención nerviosa y la participación del calcio. Ya bueno, yo les voy a hablar acerca de las fibras musculares cardíacas
o también llamadas miocardiocitos. Bueno, estas son células alargadas, las cuales presentan estriaciones transversales y solo poseen un núcleo, pero en casos raros poseen hasta dos. Y bueno, este núcleo se va a encontrar en el centro de la célula. Y bueno, también contienen una gran cantidad de mitocondrias que le garantizan un aporte de energía a través de la oxidación de la glucosa, lo que explica la constante actividad del corazón y los requerimientos elevados de energía y de oxígeno. Y bueno, la función principal del tejido cardíaco es el de impulsar mediante su acción contráctil, así como podemos ver en el video, pues enviar a toda la sangre por todo el organismo del animal, de manera que su acción constante la mantenga en un permanente movimiento. También podemos ver que existen dos tipos de miocardiocitos. Unos pueden ser los contráctiles, que constituyen la mayor parte del músculo cardíaco, y las otras pueden ser los conducentes, que conforman el sistema de conducción eléctrica del corazón. Bueno, el músculo cardíaco se contrae casi de la misma forma en que lo hace el músculo esquelético. Pero, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que se da en la contracción del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque esta tiene una mayor duración. Y bueno, ya hablando de las fibras excitadoras y conductoras especializadas, pues estas se contraen débilmente ya que no contienen demasiadas fibras contráctiles. Entonces, su función es, por lo tanto, estimular y controlar el latido cardíaco. Las fibras musculares cardíacas se disponen como un enrejado, porque se dividen, se vuelven a dividir y a unir varias veces. Y bueno, estas contienen miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miosina casi idénticos a los del músculo esquelético y también al músculo liso. Las células musculares cardíacas se encuentran atravesadas por áreas oscuras denominadas discos intercalares. Acá podemos ver. Y bueno, estas son membranas que van a separar las células entre sí. Y bueno, obviamente, juntarse unas con otras van a formar uniones permeables y comunicantes conocidas como uniones gap. Acá se puede ver mejor. Y bueno, esto hace que los potenciales de acción viajen de una célula miocárdica a la siguiente a través de los discos intercalares con escasos obstáculos. Entonces, por todo lo anterior ya mencionado, el músculo cardíaco forma un cincito celular. Pero, ¿qué cosa es esa? Pues, es que de tal forma que cuando una de estas células se excita, el potencial de acción se extiende a todas ellas, saltando de una célula a otra a través de las interconexiones del enrejado. Hablaremos del sistema de conducción eléctrica del corazón. Pero, ¿quiénes se encargan de esto? Pues, como ya mencioné, teníamos las contráctiles. Estas solamente se encargan de la parte muscular, de la parte del músculo. Pero las que son conducentes o las que se llaman especializadas, se van a encargar de lo que es la contracción. Entonces, bueno, el sistema de conducción eléctrica del corazón se inicia en el nódulo sinoauricular, que está constituido por un grupo de células musculares cardíacas especializadas y ubicados cerca a la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha.
Y bueno, luego este impulso se distribuye luego a lo largo de las fibras musculares cardíacas de la aurícula y a través de fascículos internodales. Luego, el impulso es captado por el nódulo auriculoventricular, que está entre las aurículas y entre las ventrículas. Y bueno, se debe tener en cuenta que las células especializadas van a conducir los impulsos desde el nódulo auriculoventricular por todo el septo interventricular, el que va a dividir los dos ventrículos. Y luego esto se va a ir hacia las paredes ventriculares. Pero dentro del septo ventricular, las células se agrupan en el haz de His. Acá podemos ver haz de His. Y ya bueno, como mencioné, luego el haz de His se divide en dos ramas principales, la rama izquierda y la rama derecha. Bueno, las especializadas son las encargadas de la distribución final del estímulo eléctrico del miocardio. Conforme los haces se ramifican en los ventrículos, las células de conducción especializadas reciben el nombre de fibras de Purkinje. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la acción de las miofibrillas durante el proceso contráctil. Para entender el origen de las miofibrillas, debemos remontarnos a una vista macroscópica, comenzando por los músculos esqueléticos, que están compuestos por fascículos, que a su vez están compuestos por fibras musculares individuales. La fibra muscular está repleta de subunidades de disposición longitudinal, llamadas miofibrillas. Estas están compuestas por varios tipos de proteínas, como la miosina, la actina y compuestos, que son la tropomiosina y la troponina. Las miofibrillas son la unidad estructural de las células musculares y se extienden a todo lo largo de esta. Se encuentran dentro del citoplasma de los miocitos del tejido muscular y les da la propiedad de contracción y de elasticidad, la cual permite realizar los movimientos característicos del músculo. Las miofibrillas presentan una alternancia de bandas transversales entre oscuras o bandas A y claras o bandas I, debido a la agrupación de miofilamentos o filamentos contráctiles gruesos y delgados compuestos por dos proteínas especiales, como ya mencionamos, la miosina y la actina. Estos están rodeados por un retículo sarcoplasmático. Este es muy importante ya que forma una malla tubular bien organizada alrededor de los elementos contráctiles en todas las células musculares estriadas. Tanto las bandas A como las bandas I están divididas en dos mitades por regiones estrechas de densidad contrastante. La banda I está dividida por una línea densa llamada la línea Z y la banda A está dividida en dos por una región menos densa llamada la banda H. Además, en la mitad de la banda H hay una clara y fina línea densa llamada la línea M. Todas estas bandas y líneas no son más que la organización de la maquinaria contráctil de la fibra muscular llamada sarcómero, la cual se extiende desde una línea Z hasta la siguiente.
Esta también es llamada unidad contráctil básica del músculo estriado, es decir, que todos los componentes necesarios para la contracción están contenidos en cada sarcómero. De hecho, el músculo estriado está compuesto por millones de pequeños sarcómeros que se acortan individualmente con cada contracción muscular. Y chicos, teniendo todo esto claro, la actina y la miosina son las proteínas contráctiles que causan el acortamiento muscular cuando interactúan entre sí. Además, los filamentos delgados, como ya mencionamos, contienen otras proteínas con función reguladora, llamadas troponina y tropomiosina. Aquí, además de todo, el calcio cumple un rol muy importante, ya que sale del retículo sarcoplasmático y se une a la proteína troponina C, presente como parte del filamento de actina, haciendo que module con la tropomiosina, cuya función es obstruir el sitio de unión entre la actina y la miosina. Cuando la miosina y la actina se unen, forman extensiones llamadas puentes cruzados. Estos puentes cruzados se pueden formar y romper con la presencia o ausencia del ATP, que es la molécula energética que hace posible la contracción. Cuando el ATP se une al filamento de actina, lo mueve a una posición que expone su sitio de unión a la miosina. Esto permite que la cabeza globular de la miosina se una a este sitio para formar el puente cruzado. Esta unión hace que el grupo fosfato ATP se disocie y así la miosina inicia su función. Entonces, la miosina entra en un estado de menor energía donde el sarcómero puede acortarse. Para romper el puente cruzado y permitir la unión de la miosina a la actina en el siguiente ciclo, es necesaria la unión de otra molécula ATP a la miosina. Es decir, la molécula de ATP es necesaria tanto para la contracción como la relajación. Estructura del músculo liso. Antes de hablar en sí sobre su estructura, voy a explicar un poco del músculo liso en general. El músculo liso forma parte de la túnica muscular de las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos, como el estómago. Este no está sujeto a control voluntario y se contrae con más lentitud y menos potencia que el músculo esquelético, si bien es capaz de mantener sus contracciones por más tiempo. El músculo liso, a su vez, se puede clasificar de dos formas. Uno de ellos es como tejido muscular liso multiunitario. Las células son independientes unas de otras y no están sujetas por uniones comunicantes. Las fibras pueden contraerse de manera independiente. Se presenta en aquellos órganos en los que es necesario un ajuste muy preciso del grado de contracción. Se encuentra en las paredes de grandes arterias, pared de los bronquios, músculo del iris, músculo ciliar del ojo y músculos piloerectores. Luego sigue el tejido muscular liso unitario. Se va a denominar músculo liso sincital o también visceral porque se encuentra en las paredes de diferentes vísceras del tubo digestivo. El término
unitario va a ser confuso porque no se refiere a fibras musculares únicas. Es decir, se va a referir a una masa de cientos a miles de fibras musculares lisas que se van a contraer como si fueran una sola. Las fibras no pueden contraerse independientemente las unas de las otras. La excitación se transmite de una célula a las próximas a través de uniones comunicantes. Por este motivo, todas las células musculares de la unidad motora se contraen o relajan en conjunto. Estas se van a encontrar en la pared del estómago, intestino, útero y vejiga urinaria. Ahora sí, pasando a la estructura. Las células o fibras musculares lisas son delgadas, alargadas y fusiformes, de extremos aguzados y centro ensanchado. Puede medir aproximadamente entre 20 y 500 micras de longitud. Poseen solo un núcleo de ubicación central y alrededor de él se concentran los organelos. De apariencia lisa, su citoplasma, sarcoplasma, presenta filamentos intermedios de desmina, filamentos gruesos de miosina y abundantes filamentos delgados de actina. Estos últimos se unen a la membrana celular mediante estructuras especiales llamadas cuerpos densos, que permiten transmitir la onda de contracción entre las células vecinas actuando como una unidad. Las células musculares lisas van a estar rodeadas por una lámina basal y una red de fibras colágenas reticulares que forman el endomisio. Entre las células musculares vecinas se describen uniones comunicantes que permiten, por ejemplo, el paso entre células vecinas de calcio, cofactor, que es un cofactor de contracción muscular. Los miocitos lisos se disponen en grupos formando haces rodeados de tejido conectivo fibroso que van a contener los vasos sanguíneos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la contracción del músculo liso. Entonces, hablaremos de las características particulares del filamento de miosina. En su estructura, este filamento tiene diferentes cadenas. Pueden ser cadenas pesadas que van a tener lo que es la miosina. Entonces, estos van a ser la unión a la actina. Y también podemos obtener cadenas ligeras, que pueden ser cadenas ligeras esenciales y las reguladoras. Para que la cabeza de miosina en músculo liso pueda cumplir con su función de unirse a la actina, necesita que su cadena ligera reguladora esté fosforilada. Por eso podemos observar aquí la P. Entonces, sigamos los pasos de la contracción del músculo liso. Número 1. Necesita que haya algún estímulo sobre la célula muscular, que puede ser eléctrico, químico o mecánico. Entonces, al pasar esto, se van a abrir los canales de calcio de la membrana y del retículo sarcoplásmico. Una vez que el calcio está en el citoplasma, se va a unir a la calmodulina. Tenemos calmodulina con calcio, va a formar lo que es el complejo calcio-calmodulina. Entonces, este complejo va a activar a otra proteína llamada sinasa de cadena ligera de miosina, y estos dos juntos nos van a dar la sinasa de cadena ligera. Entonces, esta sinasa es la responsable de fosforilar a la cadena ligera de miosina. Y de esta manera la cabeza de miosina estará lista para poder interactuar con la actina que está presente en el filamento delgado. Entonces veamos cómo es la contracción. Bueno, los filamentos delgados en el músculo liso están anclados a los cuerpos densos y a diferencia del músculo estriado, ellos van a usar la troponina, pero los de músculo liso usarán la sinasa. Entonces, la miosina, al estar lista para poder unirse a la actina, gracias a la fosforilación de la cadena ligera,
ambas proteínas podrán interactuar por fin. Ahí vemos la actina junto con la miosina, generan la contracción. Y este proceso se va a repetir varias veces con tal que el calcio siempre se mantenga en el citoplasma. Entonces, para que se termine este proceso de contracción, se debe retirar el calcio. Esto ocasiona que ya no se forme más el complejo calcio-calmodulina y por lo tanto tampoco será posible que la sinasa de cadena ligera continúe fosforilando a la miosina. Pero aún existe una esperanza de que se pueda hacer todavía la contracción. Entonces va a aparecer una proteína que se llama miosina fosfatasa. Esta proteína va a llevar al músculo a un nuevo estado de tensión, sin que el músculo regrese a su relajación original por un tiempo considerable. A esto se lo conoce como el mecanismo de cerrojo. Pero en el caso de que la miosina fosfatasa no quiera cooperar en seguir haciendo la contracción, bueno, tendrá que ser la relajación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la miosina fosfatasa? Va a llevar al músculo liso a la relajación hasta que éste se encuentre en su forma original. Y así es como termina el proceso de contracción del músculo liso. Conclusiones. Como conclusión del tema desarrollado, nos damos cuenta de la gran importancia de los tejidos musculares, centrándonos en la estructura y función del músculo liso, así como de las fibras cardíacas, teniendo características en común, como su involuntariedad. Y como diferencia, tenemos la variación de control dependiendo del órgano en el que se ubique y la función de este órgano o sistema. Asimismo, pudimos identificar la complejidad de los distintos tipos de músculo. Ninguno es igual a otro, por supuesto, y de eso nos damos cuenta que el proceso de contracción del músculo, que de por sí todos necesitan calcio, pero no utilizan las mismas enzimas que generan esta reacción. Espero que les haya gustado y muchas gracias.